Un primer análisis, te pido Axel, por el tema justamente del fallo de la Corte. ¿Cómo lo analizás? Mira, yo creo que el fallo de la Corte viene a coronar, de alguna manera, un proceso que se viene dando hace rato, que desde diferentes ángulos se le marcan al gobierno que su política tarifaria es equivocada. Es equivocada, está mal procedimentalmente, pero sobre todo está mal en los montos. Es decir que un poco la preocupación que a mí me queda de este fallo de la Corte, por más que, digamos, el retroactivo queda resuelto, que era uno de los problemas, es que solamente se trata del gas residencial. El problema de las tarifas es el gas residencial, pero es el gas de las pymes, es el gas de los pequeños productores, es el gas de las economías regionales, es el gas de los pequeños comercios. Es decir, todo lo demás no está resuelto y parecería que el fallo de la Corte convalida lo que el gobierno hizo, de momento. O así lo interpretó Aranguren. Todo lo demás está bien, seguimos para adelante. Y ese es el otro problema, que no es solo el gas, sino también la electricidad, el agua, y no es solo el gas, la electricidad, el agua. Es también lo que pasó con el chango del supermercado, es lo que pasó a partir de la devaluación y bajar las retenciones. Es decir, es el programa económico que castigó mucho el poder adquisitivo de la gente y castigó mucho la situación de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. El tarifazo ya reventaba, porque ese es el otro problema del tarifazo, más allá de que la Corte ahora los manda al gobierno y marca un camino donde el gobierno tiene que ir a hacer las audiencias para gas residencial, pero deja abierto todo el tema de los reclamos que vienen con la electricidad. Es decir que hoy seguimos en un manto de incertidumbre, nadie sabe cuánto le va a salir la luz y el gas a fin de año. Y esto no pasa en la Argentina hace un montón de tiempo. Ni con la política neoliberal de tarifas muy altas, que es la que quiso aplicar este gobierno, ni con la política nuestra de tarifas subsidiadas. O sea que ahora hay mucha incertidumbre, pero tampoco sabemos por caso cuánto va a estar el dólar a fin de año. O sea que esa incertidumbre se lleva muy de patada. Ahora, ¿por qué cree que el otro día, y anoche lo analizamos y lo debatíamos acá, Aranguren no le supo contestar a Gioja cuando le pregunta el precio del gas en Boca de Pozo? Yo creo que Aranguren fue a defender, tal vez con una idea errónea, equivocada de él o del gobierno, de lo que iba a pasar con la Corte Suprema, vino a defender el tarifazo. Sí, y defender el tarifazo, no dejar que entrara ninguna pregunta vinculada a cosas básicas, porque es cierto, no contestó lo del gas en Boca de Pozo, pero no explicó por qué el aumento había sido de 400%. Y no lo puedo explicar porque antes intentaron, diciendo que era el único camino, uno de 1.200, 2.000. Yo creo que lo que no se entiende acá es que un tarifazo, un aumento de tarifas que no puede pagar ni el consumidor, ni la empresa, ni la pequeña empresa, no sirve, porque no lo pueden pagar, y punto. Y no lo pueden pagar no solo por el valor de estos aumentos, sino por lo que pasó con el salario y la inflación. Claro. Porque agarra este tarifazo después de que los precios hayan subido, con un gobierno que dijo, al empezar, dijo, va a haber una inflación del 20%, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Economía, y ahora están aceptando el doble de inflación. Algo le falló en el análisis. El mejor equipo de los últimos 50 años no sabe cuál es el efecto de sus propias políticas, eso ya genera mucho ruido y sobre eso entran ahora la factura. Y ojo cuando entre la luz, si el gobierno ahora no escucha lo que le están diciendo también del aumento de la luz, porque una cosa es el aumento de la electricidad en invierno y otra cosa es cuando llegue el verano al norte. Pasaría, en mi opinión, algo parecido a lo que pasó en el sur, en invierno con el gas, lo que va a pasar en el norte con los aumentos que ya dieron. O sea que lo que se está armando es la necesidad de que revea su política tarifaria, no solo por todo lo que podemos discutir si YPF estuvo bien o mal estatizada, porque el PRO votó en contra, los radicales votaron a favor, pero el PRO votó en contra, fue la única fuerza que no estuvo de acuerdo con recuperar YPF, sino con algo más general, que es lo que está pasando con una recesión que cada vez es más grande, la caída de la industria del 9%. Esto no es en cualquier contexto. Cae el consumo, cae la industria y entra un tarifazo. ¿Y cómo hacemos? Algo está mal. Ahora, Aranguren y el gobierno, el presidente Macri, permanentemente está diciendo que ellos se ven obligados a este tarifazo producto de la pesada herencia, que dejaron sin energía al país, que ayer dijo en Mendoza, por ejemplo, si no vamos a esto, se nos termina el gas, se nos termina la energía y agregó el agua. Por si acaso. Sí, primero dijeron que esto era para que la gente consuma menos. Después dijeron que esto era por el tema fiscal, para cerrar el agujero de las cuentas. Después porque se les acabó el gas, el petróleo y el agua.
digamos. Pero yo creo que si uno mira los datos reales, la producción de gas este año viene creciendo 5%. Y lo aceptó Aranguren por las políticas que se tomaron el año pasado, no este. Porque la inversión petrolera tiene este problema. Uno la toma hoy, pero no tiene el resultado inmediato. O sea que viene creciendo hace tres años y pico ya la producción de gas. Y la demanda viene cayendo, porque obviamente el consumo cae y obviamente la producción cae. Entonces yo no veo que tengan más lío con que se les acabó el gas que lo que ya venían viendo ellos como el problema que nosotros mostramos para recuperar YPF, porque obviamente la recuperación de YPF fue hecha recién en 2012, si querés, sí. Fue un elemento central para llevar adelante una política de autoabastecimiento energético, porque en los 90, bueno, se privatizó todo eso y se detonó YPF, ¿no? Ahora, yo creo que no hay una novedad en esto, y la verdad que, oyéndolo hablar a Aranguren, hay una concepción distinta, una filosofía distinta, una ideología distinta con respecto al sector energético. Ellos piensan que tienen que tener tarifas muy altas para que el precio sea alto y entonces inviertan las empresas sin ningún control, porque han deshecho todos los programas que habíamos hecho de estímulo al sector con un incentivo que yo te pago más si vos producís más. Y esto es central. Todos los programas que había de yo te pago más si vos producís más, lo convirtieron en yo te pago más. Con esa idea del derrame, que si se llenan de plata van a invertir. Y después, esos precios más altos del petróleo y del gas, quieren que lo paguen todos los consumidores. Y ahí hay toda una discusión de quién pagaría ese estímulo, de cómo es y cuál es el papel del Estado. Bueno, me permite un minuto, ahora vamos a seguir. Y eso me parece, es una pregunta interesante para hacerle a Kicillof. Si no hubiese hecho, aunque sea de a poco, algo parecido a lo que este gobierno hizo, sin entrar, digamos, en las diferencias ideológicas, de si es neoliberal, si es desarrollista o qué, una postura o la otra. Mirá, muchos temas juntos, pero vamos por partes. Primer cuestión, tarifaria. Nosotros hicimos aumentos tarifarios, en particular de gas. Lo hicimos en el año 2014, un aumento importante, que también tuvo alguna resistencia judicial. Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Qué diferencia grande había? Se podía pagar. Lo podía pagar el contribuyente, lo podía pagar el usuario, el consumidor, lo podía pagar la pyme y no fundía. Así que hacer un aumento en una proporción razonable con respecto a lo que aumentaron los salarios, las ventas, algún parámetro tiene lógica. Después la otra cosa del gas barato en Argentina. Argentina, perdón que me ponga levemente más técnico histórico, pero Argentina alrededor de la década de los 70 descubre un yacimiento muy importante, Loma de la Lata, y después vienen otros yacimientos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero a fines de los 70 Argentina tenía 45 años de consumo de gas por delante, o sea, una reserva fantástica, de gas muy barato, muy bueno. Cuando vienen los 90, terminan los 90, nos quedan 10 años. O sea, se consumieron, los 90 en particular empiezan con 30 años de reserva, terminan con 10 años de reserva. Eso fue que todo el gas que había disponible lo empezaron a vender al exterior, exportar, porque actividad económica no había. Pero ese gas barato hizo que Argentina sea el único país, creo que del mundo, que los altos hornos, por ejemplo, de acero, funcionan a gas. Se adaptó toda nuestra matriz energética para funcionar a gas porque había mucho gas. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, con un marco de privatización y con una regulación imperfecta, no se consiguió renovar esa cantidad de gas para seguir teniendo gas barato. Pero ahora apareció Vaca Muerta y desde que está YPF, de nuevo está empezando a salir el gas. El otro día dijo Aranguren, no lo tengo que decir yo, él dice que en 4 años o 5, Argentina vuelve a autoabastecerse en gas. En el medio hay que importar. Importamos un pedacito muy chiquito de lo que usamos de gas, pero no vamos a poner todo el gas domiciliario al precio de importación o al precio de estímulo, porque entonces es aplicarle ahora sentencia de muerte a las empresas cuando Argentina era un país que tenía una matriz energética que puede volver a recuperarla, nada más había que hacer lo que había que hacer. Uno de ellos era tener YPF al servicio de esto, porque si la empresa más grande del país, con la mayor cantidad de instalaciones, con una parte importante de Vaca Muerta, no se decide invertir, y después de eso podemos hablar de cuál es el costo del gas en la Argentina. Ahora, los precios esos que estabas mostrando recién del año pasado. Yo te miraba ahí pensando que estabas todavía. ¿Viste? Me teletransporté. El precio ese que tenía Argentina de la mitad que el promedio del mundo y el resto del Mercosur 2 veces y media. ¿Cuántos años se podía sostener? O sea, bueno, ahora no tenemos Vaca Muerta funcionando, tenemos apenas
no sé, 400 pozos en Vaca Muerta, YPF además dejó de perforarlo, se cayó el precio, digamos, no hay. Otro cuestionamiento también que se hace es el tema de los subsidios, que se subsidiaba a sectores altos o medios. Voy a dar las dos respuestas. Mira, cuando la Corte Suprema decidió ahora que el tarifazo eléctrico, como se lo decía a todo el mundo, como se lo dijimos en el bloque del Frente para la Victoria, no desde estas últimas votaciones, ni no con carta, se lo dijimos al macrismo con las empresas al lado, con las pymes, con los clubes, con las universidades, con la gente, que esto así no iba. Cuando hace eso, lo que dice el gobierno no importa, porque igual esto es solo el 25% de la facturación. O sea que si había un tema de subsidios mal localizados a sectores de altos ingresos, afectaba un pedazo de este 25%. Yo sé que sobre esto se batió mucho el parche, y nosotros también tomamos decisiones con respecto a eso, los country sin subsidio, Palermo Chico sin subsidio. Es decir, la zona de Macri, bueno, toda la de grandes buena parte de los votos del interior deben haber venido por la irritación que causaba y lo barato que nosotros en Capital pagamos energía. Pero perdón, el gas, porque después podemos ir a la electricidad, pero esto es el gas. El gas tenía una tarifa que tenía que ver con los costos domésticos de explotación y exploración de gas. Es cierto, cuando el sector privado que manejaba el gas dijo, con el petróleo internacional carísimo, yo no voy a poner un mango en la Argentina. Yo estuve en la reunión con Brufau y yo le dije a Brufau, señores, ustedes no están invirtiendo nada acá. Y él dijo, esto es una empresa privada, yo creo que esto no lo conté, ustedes no nos pueden obligar a invertir. Entonces le dije, bueno, pero ustedes tienen todo el patrimonio argentino de bajo tierra y no le están poniendo plata. Y mandaron a los técnicos de gas, lo mandaron a Guyana, lo mandaron a Europa, lo mandaron al Mar del Norte, lo sacaron, liquidaron el sector gas de YPF. Eso con la privatización. Y vendieron los activos, como ahora dijo, entre paréntesis, el presidente de YPF actual, que dijo, vamos a ver, vender activos que no necesitamos. Bueno, lo mismo hizo. Entonces nosotros le dijimos, bueno, entonces va a tener que ser de otra manera, porque no puede ser que el gas de Argentina, que hay en la Argentina, no se esté explorando y no se esté sacando a la superficie. Y bueno, evidentemente, alguien puede decir, había que hacerlo antes, había que hacerlo después. El drama es ese, que eso se hizo muy tarde. Bueno, acá pero se dejó engordar a la YPF transnacionalizada, digamos que no invertía. Eso obviamente tuvo las consecuencias desde el punto de vista de la desinversión en el parque energético nacional, y esto se hizo muy sobre la hora. 2012, se hizo muy sobre la hora. Podemos del discutir... 2003 al 2012 hay 9 años. Se podría haber hecho mucho antes. Pocos plantearon hacerlo antes. No, bueno, pero ese problema es si pocos o no. Porque nosotros lo hicimos. Axel, nosotros lo hicimos. Si pocos o no. Pero está bien, no lo quiero discutir. Planificación si una planificación estratégica en un gobierno que se consideraba nacional y popular, se supone que el tema hidrocarburífero y energético pero lo de las AFJP, un problema de movida. Todo se podría haber hecho. Es lo mismo que el tema de la industria ferroviaria. No, pero todo se podría haber hecho. 51 muertos para que pensemos que hay que reconstruir la industria ferroviaria. Pero todo se podría haber hecho el 25 de mayo de 2003, todo. No te digo, pero no. No te digo en el Entonces 2003, no hablemos de no pavadas. Te digo en el 2003, no hablemos de pavadas. Vos lo porque decís que es 2012. No, fíjate, pero es una crítica. Vos marcaste el año. Es una 2012. Sí, y antes son 9 años después. Sí, está bien. Bueno. Está bien. Está bien. Hay que asumir autocríticamente qué es lo que no se hizo. Pero si el que dijo se podría haber hecho antes fui yo. Se hizo en 2012, se podría haber hecho antes. No es un cargo personal, es un problema de crítica al gobierno kirchnerista en materia pero energética. ¿qué te quiero decir? ¿Y lo de las AFJP qué día decías que había que hacerlo? Pero después viene... Pero lo de las AFJP, ¿qué día había que hacerlo? Lo de estatizarlas. Y las AFJP en 2003. No, de YPF, en 2003. También, todo se podría haber hecho antes, pero por supuesto. Se podría haber hecho antes, pero no vayamos a eso. Hay una fuimos, realidad. Eso, no, hay una realidad. Hay una no es fácil expropiar el 51%. No es fácil expropiar el 51%. Ahí era fácil largar la 125. No segmentada. Eso sí era fácil. Era más fácil agarrar y meter a todas las fracciones del campo detrás de los ojeros y de la sociedad rural en vez de segmentar con la 125 y ponerse a las fracciones menos propietarias del campo del lado del gobierno. Con el diario y del eso lunes, fue el 2008. 2008 fue. Sí, pero bueno, perdón. Hay errores. Si lo que se hizo bien. Hay errores. Vos pensás que había que haberlo hecho antes, pero no se había propuesto antes. Eso era muy difícil hacerlo. Podemos discutirlo en otro tono. Está bien. En otro tono. Cuando vos se te ocurría, acá lo tendríamos que haber hecho. Se hizo cuando se hizo. Está bien. Se hizo cuando se hizo y lo hizo el gobierno y lo hizo Cristina. Pero con una decisión. aceptar que se hizo tarde. Si me dejas contestar. Si me dejas contestar.
se hizo tarde? Para mí no se tendría que haber privatizado, si es por eso. Estamos de acuerdo. Pero bueno, Ya. dado que estaba privatizado, que todos los servicios estaban privatizados, se fue haciendo a un ritmo. Se fue haciendo a un ritmo y se hizo, que es lo importante. Ponele. Porque Ahora viene Cambiemos y ¿sabés lo que dice? Todo ese desastre lo tenemos que resolver sobre la base de que el usuario y el consumidor sea el que tiene que bancar el ajuste. Claro. Por favor, ¿viste? Porque en última instancia le dejar regalado el escenario para que un gobierno de autorización avance como está avanzando. Pero está englosando. No se lo dejás regalado. Me parece que no se lo dejás regalado. Algunos quieren pensar eso. Axel, el gobierno, ya escapando un poquito a esto del tarifazo, ¿en el rumbo económico va por el camino correcto o equivocado? Contramano. ¿A contramano? A contramano. La verdad que lo que ha mostrado, miren, hicieron incluso parte de la oposición acompañarlo en lo de los buitres por la lluvia de inversión, porque va a bajar la tasa de interés. No pasó. La verdad que solo han endeudado. Y a mí lo que me preocupa de la cuestión tarifaria, pero del programa económico entero, es que se empiecen a fijar, además de esas variables y esas cosas de los Excel, se fijen en la gente, que no pierda el laburo, que no se le perfore el bolsillo, se fijen en las industrias, que sigamos teniendo una industria, que obviamente falta hacer, pero hay que seguir haciendo, que sigan pensando en las pymes, que sigan pensando en lo que ha sido un proceso que le falta de industrialización, de crecimiento, de inclusión social. Eso es lo que tienen que hacer con las tarifas, pero también con el dólar, también con la tasa de interés, con todo, porque hoy está eso para atrás. Gracias, Axel. Muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias a todos.